Hay momentos en los que sabes cuál es la decisión correcta, pero tomarla puede costarte demasiado. Eso fue exactamente lo que enfrentó un gobernador romano llamado Pilato. Frente a él estaba un hombre inocente. Lo sabía, lo declaró públicamente, y aún así, las presiones de su alrededor lo llevaron por un camino muy distinto. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie A la sombra de la cruz. Veremos a dos gobernantes que tuvieron a Jesús delante de sus ojos, pero no estuvieron dispuestos a rendirse ante Él. Y aprenderemos lo que su reacción ante Cristo revela acerca del corazón humano. Acompáñanos en esta lección titulada La mañana que Pilato quiso liberar a Jesús. Hay un antiguo proverbio que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y muchas veces eso resulta cierto. Dos personas que normalmente no se soportan terminan llevándose bien porque comparten un rechazo aún mayor hacia alguien más. Pues bien, algo parecido está a punto de desarrollarse en el escenario de la historia humana mientras el Señor Jesucristo enfrenta su juicio. Te invito a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 23. Allí veremos cómo el Sanedrín lleva a Jesús ante el gobernador romano. Lucas 23, versículo 1 nos dice: Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo, esto es, impuestos, a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, antes de continuar, necesitamos entender quién era Pilato. Muchas personas leen este relato y llegan a la conclusión de que Pilato era simplemente un político débil e indeciso que terminó cediendo ante la presión de la multitud, y lo imaginan como alguien preocupado por agradar a la gente y conservar su popularidad, pero la realidad es muy distinta. Pilato no estaba en campaña política y tampoco buscaba ganarse el favor del pueblo judío. De hecho, tenía muy poco interés en agradarlos. No le importaban ni le agradaban los judíos en absoluto. Y el desprecio era mutuo. Mira, Pilato era un hombre que tomaba decisiones rápidas, contundentes. No le temblaba el pulso para reprimir al pueblo con crueldad y violencia con tal de mantener el orden y conservar el control. Un filósofo e historiador judío llamado Filón, que vivió durante aquella época, cita una carta del rey Agripa, dirigida al emperador romano, y en ella describe a Pilato con palabras muy fuertes. Y él dijo: Pilato es un hombre inflexible, de extrema brutalidad, prejuicio, violencia salvaje y asesinato. Ese era el hombre que Jesús ahora tiene delante. Y eso plantea una pregunta interesante, ¿no es así? Si Pilato era tan duro, tan decidido, tan poco preocupado por la opinión pública, ¿por qué terminará cediendo ante la presión de esta multitud? ¿Por qué va a intentar acomodarse a las exigencias de los líderes religiosos? Y la respuesta es que, detrás de toda esa apariencia de autoridad, Pilato tenía un problema serio. Según varios historiadores, Roma estaba observándolo de cerca. El emperador Tiberio había ordenado supervisar su administración, porque sospechaba que Pilato había sido una mala elección para el cargo, y eso significaba que cuando Jesús llega ante él, Pilato se encuentra en una posición muy incómoda. Por un lado, él sabe cómo imponer su autoridad, y no le importa la opinión pública, pero por el otro lado sabe que otro conflicto con los judíos puede costarle el puesto de gobernador. Es por eso que parece tan indeciso a lo largo de todo este juicio. Él está intentando resolver las acusaciones contra un hombre que sabe que es inocente y al mismo tiempo quiere evitar otro disturbio en Jerusalén.
Mira, cualquier revuelta terminaría llegando a oídos del emperador como una nueva evidencia de su incapacidad de gobernar la región de manera eficiente. Así que él está entre la espada y la pared. Volvamos ahora a las acusaciones que le presentan en Lucas 23, versículo 2. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Durante el juicio religioso, el Sanedrín había condenado a Jesús porque afirmaba ser el Hijo de Dios, igual al Padre, y esa fue la base de su sentencia de muerte. Pero ahora ellos no mencionan nada de eso. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que a Pilato no le iba a importar. Entonces, los líderes religiosos necesitan presentar la acusación en términos políticos para captar inmediatamente la atención del gobernador. Y es por eso que acusan a Jesús de crear disturbios, de impedir que César reciba su dinero, y la acusación más fuerte de todas que viene a continuación: este hombre dice que es un rey. Obviamente Jesús había declarado que era el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Pero ellos tuercen esta declaración para acusar a Jesús de querer causar una insurrección política. Y esa sí es una acusación que a Pilato le interesa. O sea, ¿representa Jesús una amenaza para Roma? Y si había una persona en el imperio que necesitaba mostrarse extremadamente leal al emperador, ese era Pilato en este momento. Así que él interroga a Jesús en el versículo 3 y dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. En otras palabras, sí, lo soy. Ahora bien, el Evangelio de Juan nos deja saber que Pilato toma un tiempo para hablar con Jesús. En Juan, capítulo 17, versículo 33, leemos: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y es con esa respuesta que Pilato ahora entiende lo que realmente está pasando. Jesús no representa una amenaza para Roma. Él no ha venido a encabezar una revolución política ni a derrocar al emperador. Si representa una amenaza para alguien, es para el sistema religioso que ha rechazado la verdad de Dios. Pero nota que Jesús no se limita a responder la acusación que tiene delante y aprovecha este momento para dirigir la conversación hacia algo mucho más profundo. Y en esencia le está diciendo a Pilato: me has preguntado si soy rey, pero la verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Yo te la puedo mostrar. ¿Estás dispuesto a escuchar? Y sabes que lo extraordinario es que delante de Pilato estaba el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Y sin embargo Pilato no muestra interés alguno en seguir esa conversación. Él le responde a Jesús en Juan 18:38, ¿qué es la verdad? La realidad es que Lucas no nos explica qué quiso decir Pilato con esa pregunta, pero sí deja muy claro lo que quiso decir con las palabras que pronuncia a continuación. Volvamos a Lucas capítulo 23, versículo 24. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: «Ningún delito hallo en este hombre». En otras palabras, déjenlo en paz. No es culpable. No encuentro ninguna base para condenarlo. Ahora, toma un lápiz y subraya esa declaración de Pilato. Luego observa el versículo 14
porque él vuelve a decir, ningún delito he hallado en este hombre de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes. Y marca después también el versículo 22, donde dice, ningún delito digno de muerte he hallado en él. O sea, a lo largo de este capítulo escuchamos el mismo veredicto una y otra vez. No es culpable, no es culpable, no es culpable, no es culpable. Pilato lo declara inocente. Herodes lo declara inocente también. Y una y otra vez queda claro que Jesús no ha cometido ningún crimen. Sin embargo, cada vez que se afirma su inocencia, la multitud se vuelve más y más ruidosa y más furiosa. Pero en este momento, Pilato cree haber encontrado una salida. Lucas escribe en el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Algunos comentaristas sugieren que Pilato solo estaba intentando quitarse el problema de encima, como si hubiera encontrado un vacío legal para pasarle el caso a otra persona. Pero, por lo que vemos más adelante, parece que hay algo más que solo eso. Se ve que Pilato no está intentando poner a Herodes en aprietos, sino que más bien le está concediendo el respeto de escuchar su opinión. Y observa ahora la reacción de Herodes en el versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces Herodes conocía la fama de Jesús, había oído hablar de sus milagros, había escuchado los reportes sobre su ministerio y ahora está emocionado de tenerlo frente a él. Pero no porque crea en él, no porque quiera escuchar su mensaje, y mucho menos porque esté buscando el perdón de sus pecados. Él simplemente quiere entretenimiento. Quiere ver un milagro. Quiere ver algo espectacular. Y Jesús fácilmente podría haber hecho un milagro para Herodes. Pero el Señor no hace nada. No olvidemos quién era Herodes. Él es el mismo Herodes que había ordenado decapitar a Juan el Bautista unos 3 años antes. Este es el mismo Herodes que sedujo a la esposa de su hermano y la convenció de abandonarlo para casarse con él. Este es el mismo Herodes cuya relación inmoral fue denunciada por Juan el Bautista, una denuncia que finalmente le costó la vida al profeta. Entonces, Herodes está tan endurecido espiritual y moralmente que ni siquiera se interesa por las acusaciones contra Jesús. No le importa si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, no le importa la verdad. Lo que él quiere es un truco de magia. Y aquí encontramos uno de los detalles más sorprendentes de toda esta escena. Y es que Jesús no le responde ni una sola palabra. Él no realiza ningún milagro. No contesta ninguna de sus preguntas. No hace ninguna demostración de poder. Permanece en completo silencio. Creo que aquí hay una lección importante para nosotros. Es que cuando alguien se acerca con preguntas sinceras acerca de Dios, de la Biblia o de la fe cristiana, debemos responder. Preguntas honestas merecen respuestas honestas. Pero cuando una persona no está buscando respuestas, sino que solamente quiere argumentos para seguir rechazando al Señor, cuando lo único que quiere es burlarse de la Biblia o ridiculizar la fe o desacreditar al creyente, no pierdas el tiempo. Hay momentos en los que la respuesta más sabia es seguir el ejemplo de Jesús y guardar silencio. Así que no entres en una discusión interminable tratando de demostrar que tienes razón. Nuestra misión no es ganar debates. Nuestra misión es hacer discípulos. Piensa por un momento en todas las cosas que Jesús podría haberle dicho a Herodes. Podría haber expuesto su pecado, le podría haber recordado el asesinato de Juan el Bautista, podría haber denunciado su inmoralidad y corrupción, pero Jesús permanece en silencio. ¿Por qué?
porque el asunto central sigue siendo el mismo, la identidad de Jesucristo. Y como Herodes no tiene ningún interés en ese tema, Jesús tampoco tiene nada que decirle. Herodes no verá ninguna señal, y tampoco escuchará una sola palabra del Señor. Ahora bien, eso no significa que las personas van a quedar impresionadas por tu control o por negarte a entrar en una pelea verbal. A veces eso ocurre, pero aquí, por ejemplo, no. Observa lo que sucede en el versículo 11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Esa ropa espléndida probablemente no era la túnica púrpura que más tarde le colocarán los soldados romanos. Muchos historiadores creen que se trataba de una vestimenta asociada con candidatos o figuras políticas importantes. O sea, Herodes está burlándose de la supuesta pretensión de Jesús de ser rey. Y Lucas aquí añade un detalle realmente sorprendente en el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mira, ninguno de los dos tenía aprecio por Jesús. Para ambos, Jesús era una molestia, un problema incómodo que debían resolver. Pero ahora compartían algo en común: su desprecio por Cristo. Y como dice el proverbio, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Detrás de esta reconciliación había además una historia política, y es que años antes, Herodes el Grande había gobernado toda esta región. Pero cuando murió, Roma dividió su reino entre varios de sus hijos. Con el tiempo, una de esas regiones pasó a manos de gobernadores romanos, como Pilato, y la familia de Herodes consideró que eso era una humillación. Herodes Antipas nunca ocultó su desagrado hacia Pilato. Pero aquí Pilato le mostró respeto, le reconoce autoridad sobre Galilea, le pidió su opinión sobre el caso de Jesús, y eso halagó a Herodes. Al mismo tiempo benefició a Pilato, porque ahora otro gobernante coincide con su evaluación de que Jesús es inocente. De modo que estos dos hombres impíos terminan enterrando sus diferencias. Y la ironía es impresionante. Herodes había condenado a muerte a Juan el Bautista, un hombre inocente, y Pilato está a punto de condenar a muerte a Jesús, otro hombre inocente. Y ahora ambos terminan siendo amigos. Pero no pases por alto la tragedia detrás de esta amistad, porque pueden haberse reconciliado entre ellos, pero no se estaban reconciliando con Dios. Y eso sigue ocurriendo hoy. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1 que las personas que rechazan a Dios suelen fortalecerse mutuamente en su rebelión, se animan unas a otras, se aprueban unas a otras, se celebran unas a otras en su pecado, encuentran apoyo mutuo para ignorar la palabra de Dios. A lo largo de los años he escuchado a personas decir algo como: «No me preocupa el infierno, todos mis amigos estarán allí». Ahora, no quiero trivializar el horror del infierno, pero si esa es tu manera de pensar, cuando estés en tu casa, ¿por qué no enciendes una hornilla de la estufa y te subes encima junto con tu mejor amigo y luego intentan hacer una fiesta? O simplemente mantener una conversación. Escucha bien, el infierno no va a ser una reunión de amigos. Va a ser un lugar de juicio, separación y sufrimiento. Herodes y Pilato se hicieron amigos porque compartían la misma incredulidad. Se apoyaban mutuamente en su rechazo a Cristo. Y aunque se burlaban de Jesús y lo trataban como iluso, ambos sabían una cosa, y es que Él era inocente. Quizás alguno pensaba que estaba loco, pero no peligroso. Cuando Jesús regresa ante Pilato, el gobernador vuelve a declarar su inocencia, y esta vez intenta encontrar una solución que deje felices a todos.
En el versículo 14 propone castigar a Jesús y luego dejarlo en libertad. Los líderes religiosos reaccionan con furia ante la propuesta de Pilato. La multitud se enfurece, los gritos aumentan, la tensión sigue creciendo, una revuelta parece estar a punto de estallar en Jerusalén. Pilato está atrapado. Y es precisamente en ese momento cuando ocurre algo que solo registra el Evangelio de Mateo. Mateo 27:19 nos dice que, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». O sea, ella tuvo un sueño tan vívido y tan perturbador que Claudia, la esposa de Pilato, le envió un mensaje urgente mientras el juicio estaba en marcha, y en esencia le dice: «Sea lo que sea que hagas, deja libre a ese hombre». Ahora sí que Pilato estaba entre la espada y la pared. Si libera a Jesús, corre el riesgo de provocar una revuelta. Y si no lo libera, probablemente nunca va a disfrutar de una comida tranquila en su casa otra vez. Los romanos eran extremadamente supersticiosos. Tomaban muy en serio los presagios, las señales, los sueños, y vivían con el temor constante de ofender a algunos de sus dioses. Nunca estaban completamente seguros de contar con su favor. Y Claudia conocía bien esa mentalidad. De hecho, su propio abuelo, el emperador Augusto, tenía un miedo enfermizo a las tormentas eléctricas. Los historiadores cuentan que César Augusto llevaba consigo un trozo de piel de foca que consideraba un amuleto de buena suerte contra los rayos. En una ocasión, durante una tormenta, un relámpago cayó tan cerca de su carruaje que dejó marcas de quemadura. Augusto salió ileso, y posteriormente construyó en Roma un magnífico templo dedicado a Júpiter, el supuesto dios del trueno y los relámpagos. Así que cuando Claudia le envía este mensaje a Pilato, él no puede ignorarlo fácilmente. Para ella, la evidencia es clara. No te metas con Jesús, déjalo libre, cueste lo que cueste. Pilato sigue buscando desesperadamente alguna forma de liberar a Jesús sin perder el control de la situación. Y finalmente cree haber encontrado una salida. Una solución realmente ingeniosa desde el punto de vista político y legal. Pero esa parte de la historia la veremos en nuestro próximo estudio. Por ahora, sin embargo, quiero que volvamos la mirada a estos dos hombres, Pilato y Herodes, porque en muchos sentidos representan a nuestro mundo actual. Hay una ironía fascinante en sus historias. Si adelantáramos la historia algunos años, descubriríamos que ambos terminan siendo tratados de una manera muy parecida a cómo ellos trataron a Jesús. Por ejemplo, la esposa de Herodes llegó a sentir envidia cuando el emperador Calígula nombró a otro gobernante con el título oficial de rey. Presionó entonces a Herodes para que exigiera el mismo honor, pero Calígula era profundamente paranoico. Y los enemigos políticos de Herodes aprovecharon la ocasión y lo acusaron de planear una rebelión. Las acusaciones eran falsas, obviamente, pero eso no importó. Herodes perdió su posición, perdió su poder, fue desterrado a casi 1500 kilómetros de Roma. Y algo parecido ocurrió con Pilato. Menos de 5 años después de condenar a Jesús, él reprimió una revuelta samaritana con una brutalidad tan grande que sus enemigos presentaron cargos formales contra él. Y esta vez fue él quien se encontró sentado en el banquillo, y tampoco recibió un juicio justo. Lo despojaron de su autoridad, perdió su posición, perdió sus recursos, y terminó viviendo en desgracia. La ironía es imposible de ignorar. Ambos hombres fueron víctimas de acusaciones falsas. Ambos descubrieron lo que se siente cuando nadie quiere escuchar tu defensa. Ambos fueron desterrados. Ambos terminaron sus vidas lejos del poder que tanto habían protegido. Herodes desaparece prácticamente de la historia, y Pilato, según la tradición, terminó quitándose la vida.
Y todo esto ocurrió después de haber tenido delante de ellos al mismo Rey de Reyes. A Pilato Jesús le ofreció la verdad y le dijo en esencia: yo soy el Rey, y todo aquel que ama la verdad escucha mi voz. Pero Pilato estaba más interesado en proteger su carrera política que conocer la verdad. A Herodes, Jesús no le ofreció ni una sola palabra, porque sabía que no estaba interesado en escucharlo. Para Herodes, Jesús era una simple curiosidad, un espectáculo, una figura interesante, tal vez hasta un objeto de burla, pero nada más. Y aquí está la pregunta para nosotros hoy. Porque Pilato y Herodes no son solamente personajes históricos, también nos muestran actitudes que siguen existiendo el día de hoy. ¿Te preocupa tomar una postura pública por Cristo porque puede costarte algo? ¿Hay enseñanzas de Jesús que prefieres suavizar porque resultan incómodas o políticamente incorrectas? ¿Te resulta más fácil seguir la opinión de la mayoría que quedarte solo defendiendo la verdad? ¿Te sientes más cómodo rodeado de personas que no toman a Jesús demasiado en serio? ¿O quizás ves a Jesús como una persona interesante, digna de admiración, pero no como tu rey? Pilato lo vio como un problema político. Herodes lo vio como una curiosidad. Pero ninguno de los dos se sometió a él. Y en este momento Jesús se presenta delante de ti por medio de su palabra. ¿Qué crees tú acerca de él? ¿Quién es Jesús para ti? Y más importante todavía, ¿seguirás el camino de Pilato y Herodes? ¿O reconocerás a Jesucristo como tu Rey y Salvador? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada La mañana que Pilato quiso liberar a Jesús. Puedes escuchar la versión extendida de esta lección en sabiduriainternacional.org. Si este mensaje habló a tu corazón, si tienes preguntas acerca de Jesucristo o si deseas compartir cómo Dios está obrando en tu vida, te invitamos a visitarnos en sabiduriainternacional.org/contacto. Nos alegrará escuchar tu historia y ayudarte a dar los próximos pasos en tu caminar espiritual. Soy Hugo Zúñiga y te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.